medios no guiados. Bien, los medios no guiados son omnidireccionales, o sea que abarcan un radio, ¿bien? O sea, de donde yo transmito, que sería el centro, abarcan un radio formando una circunferencia. Ese sería omnidireccional. En todas direcciones, ¿no? Primero que nada tenemos los de menores. O sea, acá vamos a ver que, por ejemplo, a mayor distancia, podemos cubrir mayor distancia, pero podemos enviar menor información. Los radios de enlaces VHF y UHF, estas bandas cubren aproximadamente desde los 55 a los 550 MHz. Tenemos un espectro de frecuencia para los medios no guiados. Son unidimensionales, como acabo de decir, y a diferencia de las anteriores, la ionosfera es transparente a ellas. Por ejemplo, las señales más bajas, que cubren mayores distancias, nosotros las transmitimos, las emitimos, las generamos, chocan con la ionosfera y vuelven a la Tierra y van rebotando entre la ionosfera y la Tierra y así van cubriendo la distancia. Su alcance son centenares de kilómetros y permiten las velocidades de 9.600 bits por segundo. Bits por segundo, no estamos hablando ni de megahertz ni de gigahertz, sino de bits por segundo. Fíjense que son señales de poca cantidad de información. ¿Cuál es su aplicación? Bueno, radioaficionados, comunicaciones militares, ¿bien? Comunicación con barcos, televisión, la televisión no la satelital, sino la televisión por antena, la televisión común, la que se enviaba antes, comunicación con los aviones, ¿bien? Ese tipo de comunicaciones son generalmente utilizados estas señales de radio. Acá tenemos, por ejemplo, ustedes sabrán que nosotros llamamos emisora a las señales de radio, ¿bien? Ese es el medio emisor, una radio, y el receptor somos todos los que escuchamos la radio, ¿bien? Con nuestro equipo de radio en sí, ¿bien? Fíjense en que tenemos las señales, por ejemplo, las señales de AM, cubren promedio como máximo 600 kilómetros, y una frecuencia, una radio que transmite en FM, frecuencia modulada, una es amplitud modulada, AM, y otra es frecuencia modulada, cubre como máximo promedio de 60 kilómetros. Fíjense en qué diferencia, el 10% de lo que cubre una señal AM. También podemos decir que la calidad de la señal, la definición de la señal, es mucho mejor en una FM que en una AM. ¿Para qué la utilizamos? Bueno, tiene varios usos. El radioaficionado, por ejemplo, hay personas que se dedican a eso y que se comunican con radioaficionados de todas partes del mundo. Son señales que pueden comunicar cualquier punto del planeta. También vemos el ejemplo de la radio o la televisión, donde llegamos a una gran cantidad en una distancia, una gran cantidad de receptores. Como comunicación, por ejemplo, para enviar información o comunicarse, tenemos los equipos que usan radiofrecuencia, radioaficionados, defensa civil, ¿bien? Algunos otros organismos también usan para comunicarse. ¿Por qué lo usamos? Porque nos permiten con una antena y un equipo receptor y transmisor, sin mucha infraestructura, nos permite comunicarnos. Por ejemplo, nosotros, los primeros medios que estuvimos mencionando, están instalados en ciudades, donde hay una población determinada, donde hay más población. Ahora, en el campo o en lugares más despoblados, ya no se justifica este tipo de cableados o de medios guiados para utilizar. Entonces lo que usamos son medios no guiados. En este caso los más económicos son los que estamos viendo ahora, los VHF y los UHF, donde
nos permiten tener una comunicación. Fíjense que ahora vamos después a hablar los tipos de transmisión, pero si ustedes han prestado atención, nosotros acá en la provincia tenemos dos radios AM, el U12 y el U14, si no me equivoco. Hay más, ¿no es cierto? Pero las que nosotros conocemos acá de Río Gallegos, donde a cierta hora envían mensajes a las personas que están en el campo, en las estancias, ¿bien? Que no tienen otro medio de comunicación, siempre se sigue usando, donde se le envía mensajes. Entonces las personas por lo general escuchan la radio a ver si les llega un mensaje. Después tenemos señales microondas. Las señales microondas permiten transmisiones tanto terrestres como satelitales, y ya tenemos una frecuencia, fíjense en que ya la frecuencia es muy superior, tenemos de 1 a 10 GHz, las microondas son direccionales, ¿bien? Van en en una dirección. Solo pueden ser empleadas en situaciones que existe una línea visual. Esto es importante. ¿Bien? Las microondas, las señales de novedad, microondas son línea visual. ¿Qué quiere decir esto? Que se tiene que ver de un extremo a otro, o no tiene que haber un edificio de por medio, un cerro, algo que nos permita la línea de vista para hacer la transmisión entre el emisor y el receptor. Bien, los enlaces por microondas permiten grandes velocidades de transmisión en el orden de los 10 megabits por segundo. Acá tenemos un gráfico donde tenemos un satélite y antenas terrestres, bien, antenas emisoras y receptoras, donde apuntamos al satélite, y el satélite retransmite la señal a la estación receptora que hay en la Tierra. Acá tenemos, en la segunda imagen tenemos otro ejemplo, donde ahí tenemos dos microondas terrestres. Fíjense que acá lo que vemos es la curvatura de la Tierra, y donde tienen una línea de vista, ¿bien? Y no hay ningún edificio de por medio que nos interrumpa y nos permita hacer la transmisión. Como ejemplo les puedo dar Movistar, lo que antes era Telefónica, sobre la Ruta 3, tiene estaciones terrestres de microondas, donde antes de que existiera la fibra óptica transmitían las comunicaciones telefónicas por esas antenas, por esos microondas. Y la pueden ver, si prestan atención, cada 50 o 60 kilómetros van a encontrar una antena terrestre, una estación terrestre, que recibe y retransmite la información de punto a punto. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de cómo son los modos de transmisión, ¿bien? En el sentido de transmisión. Tenemos tres tipos de sentidos. Por ejemplo, el simplex, este método de transmisión va en un solo sentido, ¿bien? De forma permanente. De esta forma, lo que dificulta es la corrección de errores. Como ejemplo, bueno, lo que estuvimos hablando, las señales de radio, ¿bien? AM, FM, donde el emisor transmite y el receptor no tiene la única función es recibir esa señal. No tiene forma de comunicarse por la misma radio con el emisor. ¿Bien? Entonces por eso decimos que es simple en un solo sentido. No se puede corregir los errores, porque obviamente no permite la bidireccionalidad. Entonces el emisor no tiene forma de controlar si la información llegó. El receptor no tiene forma de comunicar que recibe la información por este método simple, porque va en una sola dirección, del emisor al transmisor. Ahora, semidúplex. El semidúplex, en este método, la información la enviamos en los dos sentidos, pero no en simultáneo, ¿bien? O sea, de a una a la vez. ¿Bien? O sea que el emisor y el receptor pueden intercambiar la función, ¿bien? Ser receptor y emisor no al mismo tiempo, pero y de esa forma podemos llegar a una comunicación. Entonces, de esa forma podemos saber si el mensaje fue recepcionado, ¿bien? Y si no fuera el caso, volver a retransmitir o corregir los errores.
Entonces decimos que es semidúplex cuando la información fluye, o la transmisión fluye en los dos sentidos, pero no al mismo tiempo, no en forma simultánea. En este caso son los radioaficionados, ¿bien? El ejemplo que les puedo dar son de radioaficionados. Ahora, en dúplex, que es el método que más se utiliza actualmente. En dúplex, transmisor y receptor pueden enviar y transmitir al mismo tiempo, ¿sí? Este método de comunicación es el más recomendable, puesto que en todo momento la comunicación va en los dos sentidos. Es decir, que las dos estaciones simultáneamente pueden enviar y recibir información y pueden corregir los errores en forma simultánea. ¿Bien? Si un paquete no llegó, si no llegó la transmisión de voz, se puede corregir simultáneamente. Por ejemplo, nosotros ahora, en este momento, estamos haciendo una transmisión en dúplex. Porque ustedes me escuchan, pero si quieren me pueden hacer una pregunta que yo tenga que dejar de transmitir. ¿Bien? Me pueden interrumpir en cualquier momento, eso es una comunicación en dúplex, ¿sí? De hecho, yo recibo información, por ahí puedo ver sus cámaras, puedo ver su imagen, puedo recibir su audio, ¿bien? Entonces eso nos da la pauta de que es una transmisión en dúplex. Casi todas las transmisiones, por ejemplo, los celulares, la telefonía, todo lo que hacemos sobre Internet, es una comunicación en dúplex. Bien, entonces, vamos a repasar. Tenemos tres tipos o modos de transmisión: las señales simples, las semidúplex y las dúplex. Vamos a hablar ahora de los satélites en sí. ¿Bien? Bueno, el primer satélite fue enviado por la Unión Soviética en el año 1957. Se llamó Sputnik, fíjense que se llama igual que la vacuna. Llegó a una altura de 577 kilómetros y era una pequeña bola de metal que orbitaba sobre la Tierra, ¿bien? Que estaba en una órbita a 577 kilómetros en el espacio. Realmente lo que era un espejo. ¿Bien? Lo que hacía era una bola de metal que reflejaba la señal. Nosotros, o sea, desde la Tierra se apuntaba una señal al satélite, al Sputnik, y esa señal se reflejaba, ¿bien? Así como hacemos con la fibra, se reflejaba y volvía a la Tierra en forma omnidireccional, a muchos puntos. Y de esa forma teníamos la comunicación. Ese es el primer satélite. Ahora los satélites tienen distintos elementos, ahora vamos a ir viendo, y hace una transmisión muy diferente a ese momento. Bueno, primero que todo vamos a ver qué tipo de satélites existen. Hay dos grandes grupos, aquellos que se clasifican por su finalidad y aquellos que se clasifican por tipo de órbita. ¿Bien? Vamos a ver los dos grupos. Primero por su finalidad. Su función, ¿bien? Por ejemplo, tenemos satélites de comunicación, que son quizás los más difundidos, que son los que por ahí recibimos, los que tienen una señal digital, o los que están en el campo y reciben una señal, ¿bien? Son los satélites que se utilizan para las telecomunicaciones, la transmisión de datos. Después tenemos los satélites meteorológicos, son los que evalúan y miden y predicen condiciones climáticas, ¿bien? Se encargan de estudiar las condiciones del tiempo y del clima. Después tenemos los satélites de navegación. Son los que se usan para conocer la posición precisa y exacta de alguien en la Tierra, ¿bien? Por ejemplo, son los que utilizan los sistemas de GPS, sistemas de posicionamiento. Por ejemplo, son los que utiliza Google Maps, ¿bien? Vieron que hay aplicaciones, Google Maps, o también están los GPS de mano, donde nos permiten, por ejemplo, los GPS, por decir una marca, los Garmin u otras marcas, donde nos permiten ver las distancias a un punto donde queremos llegar, nos permiten ver la velocidad, y tienen mapas que nos van orientando, haciendo referencia de cuál es el camino. Después también tenemos
los GPS que usamos en los celulares, ¿bien? Que nos permiten ver programas, por ejemplo, Google Maps, que nos permiten ver dónde estamos posicionados, y si queremos llegar a un punto, simplemente lo marcamos y nos va guiando la forma más directa de llegar. Lo que nos da es la posición en la Tierra, ¿bien? Esos satélites nos sirven para darnos nuestra posición. Los primeros satélites para navegación que fueron utilizados fueron militares, que después fueron usados comercialmente o daban servicio para empresas, y lo que hacían era dar no un punto exacto, sino que daban con un error de unos metros, para, por ejemplo, dar seguridad a ciertos puntos claves militares, ¿no es cierto? Entonces no daba una posición exacta. Una vez que se logró, por ejemplo, blindar ciertas áreas, ahí sí empezaron a dar la posición exacta. Después tenemos los satélites astronómicos, que son para mirar para el exterior, ¿bien? Para la galaxia, para el espacio, no para la Tierra. Por lo general todos miran hacia la Tierra, estos no, miran hacia afuera, ¿bien? Y sirven para observar galaxias, planetas, asteroides, ¿bien? Objetos astronómicos, ¿bien? Es para estudiar el universo. Tenemos los satélites de energía solar, y después vamos a ver el segundo grupo, que es por el tipo de órbita que ocupan. El tipo de órbita, la órbita es la distancia que el satélite tiene a la Tierra, ¿bien? Donde se posiciona y queda en forma estable, a esa altura, ¿no es cierto? Entonces tenemos, según la distancia de los satélites se encuentran respecto a la Tierra, pueden clasificarse en tres. Órbitas bajas, ¿bien? Terrestres, que llamamos LEO, se ubican a una distancia entre 700 y 1400 kilómetros, y puede dar un giro completo a la Tierra entre 80 y 150 minutos. ¿Bien? Estos son los que están en la órbita más baja. Fíjense que acá les voy a mostrar este gráfico. Serían los que están en el 2, el punto 2. El 1 es la Tierra, estos serían la órbita terrestre LEO, el número 2. Después tenemos en la órbita 3, la celeste, que es la más amplia. Tenemos la órbita media terrestre, o órbita circular intermedia, y se ubica entre los 9.000 y los 20.000 kilómetros. Y para dar un giro completo a la Tierra, o al planeta, pueden tardar entre 10 y 14 horas. Y por último, tenemos quizás los más importantes, los con órbita geoestacionaria. Geo. Se encuentran a una distancia mayor que los anteriores, a 35.786 kilómetros de distancia sobre el ecuador. ¿Bien? Y son los que están acá en la línea, el número 4, en los que están en esta línea roja. Estos satélites giran a la velocidad de la Tierra y permanecen siempre sobre el mismo punto de la Tierra. ¿Por qué decimos que son geoestacionarios? Bueno, un poco lo que acabo de decir. Porque para nosotros giran a la misma velocidad que gira la Tierra. Entonces, para nosotros siempre están en un punto fijo. ¿Bien? En el cielo están en un punto fijo. Se sitúan sobre la línea del Ecuador o cercana al Ecuador, es porque el Ecuador marca la mitad del planeta. ¿Bien? Es como si partiéramos el planeta a la mitad, el Ecuador sería la línea, ¿bien? Que divide el hemisferio norte y el hemisferio sur. Entonces, si lo situamos sobre el Ecuador, tienen la mejor pisada de la Tierra, ¿bien? Pueden llegar a un ámbito más amplio. Por lo general, se arman conjuntos de 3 satélites geoestacionarios, a puntos equidistantes. ¿Bien? Entonces, podemos ver si ese conjunto de 3 satélites geoestacionarios, podemos llegar a cualquier parte del planeta. Bien, podemos mandar una señal a cualquier parte del planeta. Estos serían los más importantes. Si ustedes miran el cielo, si alguna vez lo miraron, van a ver que por ahí hay puntos luminosos que van a velocidades muy altas. ¿Bien? Entre las estrellas van a haber puntos que van a una velocidad muy alta. Bueno, por lo general esos son los satélites de órbita baja, los LEO, ¿bien? Que dan una vuelta al planeta entre 80 y 150 minutos. Además de esto, además del Ecuador,
tenemos dos meridianos más. Tenemos el meridiano de Cáncer y el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. ¿Bien? Que son también dos circunferencias que están, por ejemplo, el trópico de Cáncer está en el hemisferio norte y el trópico de Capricornio está en el hemisferio sur. Y van a generar dos bandas donde está la mayor cantidad de población. Ahora vamos a hablar un poco de los satélites que tenemos en Argentina, el ARSAT. Tenemos ARSAT 1 y ARSAT 2. Los satélites argentinos brindan servicios de datos, telefonía, televisión. ¿Bien? Por ejemplo, la televisión abierta. Nosotros acá en Río Gallegos tenemos una antena de televisión abierta, ¿bien? Que le llega la señal por el satélite ARSAT. También ARSAT es una empresa que tiene un anillo de fibra federal, ¿bien? Que tiene 33.000 kilómetros de fibra desplegados en todo el territorio nacional. Más de 1.000 localidades conectadas y 630 proveedores de Internet. Fíjense que acá tengo un mapa de Argentina, y lo que está en azul sería el tendido de fibra óptica de ARSAT, que cubre todo el país. Quizás sea un poco antiguo, capaz que sea algo más actualizado, ¿cierto? Pero por la fibra, nosotros recibimos, o los proveedores reciben Internet, y nosotros podemos comunicarnos al resto del mundo. Fíjense que tenemos, como dije, dos satélites geoestacionarios, son satélites geoestacionarios, ARSAT 1 y ARSAT 2. Y las posiciones de nuestro país son 72 grados y 81 grados longitud oeste, ¿bien? Para cada uno de los dos. Les doy un poco las características del satélites, y fíjense que no solamente, cubre nuestro país, ¿bien? Recibimos información para nuestro país, sino también para países limítrofes, como Chile, Paraguay, Uruguay. También puede alquilar nuestro satélite para enviar y transmitir información. Nuestro satélite tiene una potencia de 3,5 kilowatts y trabaja una banda Q, uno de los rangos de frecuencias más utilizados en comunicaciones satelitales. A la Argentina le brindaron las frecuencias Q y C, ¿bien? Y tenemos una tercera banda que es Ka, como ejemplo, la L, longitud L, donde atraviesa las nubes y requiere antenas muy grandes. Y la Q tiene una longitud de onda mucha más corta, que la lluvia atenúa la señal. Bien, bien, el satélite tiene transponders donde son dirigidos, bien, recibe la señal, y el transponder son los que se mueven y vuelven a enviar la señal, vuelven a redirigir la señal. ¿Para qué usamos los satélites? Bueno, ya dijimos que es para comunicaciones, para enviar señal de televisión, y también para recibir información de clima, interferencias, para tomar imágenes satelitales, imágenes del suelo. Alquilamos sus servicios, ¿bien? Para otros países o que quieran enviar la información. Por ejemplo, fíjense que acá también puse parte de la televisión digital abierta, que la televisión digital abierta, no tiene ningún costo, simplemente de comprar una antena, o hacer una antena casera, y aquellos televisores, por ejemplo, los más actuales, los televisores que pueden comprar hoy en cualquier comercio, reciben o tienen un conector de señal de televisión digital abierta, o señal en realidad de televisión digital. Entonces directamente podemos tener una antena. Y si hay algún televisor más antiguo, se puede comprar un decodificador que nos permita recibir la señal. ¿Bien? También estos satélites son utilizados para los cajeros automáticos que están en lugares remotos. Tengan en cuenta, vuelvo a repetir, que donde existen los medios guiados, como los cableados, son en las grandes ciudades o en los grandes centros donde hay mucha población, o hay población que permita esa inversión. Por ejemplo, en lugares abiertos, como en la provincia de Santa Cruz, que está despoblada, hay grandes distancias entre ciudades y ciudades,
y hay estancias donde no hay otra forma de que llegue la señal, son utilizadas las señales satelitales. También brinda acceso a Internet a unas 2.500 escuelas rurales y a otros sitios que no se puede acceder a través de la fibra óptica. ¿Bien? Algunas características también del satélite, ¿bien? Cómo está compuesto, en sus medidas. Acá pueden ver un gráfico con distintas características. Su órbita, fíjense en su órbita geosincrónica, ¿bien? Su punto más cercano y su punto más lejano de la Tierra. La pisada, ven acá lo que ustedes ven, es la pisada del satélite, ven que está marcada y está enfocada centralmente sobre Argentina, pero también cubre gran parte de Sudamérica o países limítrofes. Acá van a ver cómo fue su lanzamiento, y después tenemos información sobre el satélite ARSAT-2, también cómo es su transmisión, también es un satélite geoestacionario, que lo que hace es un complemento del ARSAT-1, ¿bien? Para mejorar la transmisión, transmiten en otras bandas más modernas, y también ahí tienen la pisada, fíjense que ya es una pisada que cubre también Norteamérica, ya es más extenso, ya cubre todo el continente americano, en distintas bandas, ¿no es cierto? Tienen la banda Q, que cubre Sudamérica, la banda Q, que cubre Norteamérica, y la banda C, que cubre básicamente el continente americano. Después tenemos el SACOM, que es un satélite que fue enviado hace un año, más o menos, no sé si se acuerdan, y este satélite tiene otro tipo de características. ¿Bien? Por ejemplo, tiene una órbita LEO, ¿bien? Está en la clasificación de órbita baja terrestre, y es un satélite que, por ejemplo, está destinado a tomar muestras del suelo, ¿bien? Puede enviar información de la cantidad de humedad, el clima, para prevenir catástrofes ambientales, para mejorar quizás la agricultura, la ganadería, quizás para prevenir incendios. ¿Bien? Acá hay una parte donde son los puntos o la información que puede captar y para qué uso. ¿Bien? Obtener mapas de desplazamiento de glaciares. ¿Bien? Es un satélite que brinda información específica y tiene una profundidad, si no quiero decirle mal, pero creo que puede haber hasta una profundidad de 2 metros, creo. Por eso podemos saber la humedad de la tierra, ¿bien? Por eso sabemos si puede haber riesgo de incendio, y también para el tema de los cultivos. Fíjense que puede hacer seguimiento de barcos. Entonces, los satélites, fíjense que cumplen una función muy específica, no solamente en lo que es telecomunicaciones, que es más allá era el tema de hoy, lo que más nos incumbe. Tenemos satélites para otro tipo específicos de funciones que sirven mucho para prevenir o para mejorar la calidad de vida.